Buenas tardes. Estoy con ustedes para charlar sobre la Catedral de Jaca. En primer lugar, querría agradecer a la Fundación Santa María de Aguilar de Campoo el haberme invitado a participar en estos encuentros sobre el románico, una disciplina a la que he dedicado gran parte de mi labor investigadora. ¿Por qué la Catedral de Jaca? La Catedral de Jaca es un edificio que participa de la génesis del románico pleno en los reinos hispanos. Cuando digo génesis, es evidente que no es la creación, sino el principio de su difusión por estos reinos medievales. Porque el románico no se genera en España ni en ninguna de sus tres grandes fases. Ha existido lo que en Aragón se llama la etapa del románico lombardista, que generalmente se suele denominar el primer románico, siguiendo una de las expresiones utilizadas por Puig i Cadafalch, que terminó siendo adoptada por la historiografía en general. Sin embargo, la Catedral de Jaca está sufriendo en los últimos 50 años un grave deterioro en el conocimiento que tenemos sobre su origen y su posición en la historia del estilo. Todavía recuerdo una célebre conferencia sobre la Catedral de Jaca que sirvió al conferenciante para señalar como acta, de alguna manera llamaríamos de defunción, de la catalogación cronológica de nuestra catedral. Terminaba diciendo: así pues, con esto queda claro que el primer gran edificio del románico pleno en los reinos hispanos es la Catedral de Santiago. No pretendo, bajo ningún concepto, en convertir mi charla, en convertir mi postura sobre la interpretación de la Catedral de Jaca en una guerra de banderías, de luchas de supremacías de un reino sobre el otro. Pero sí es evidente que debemos considerar que la Catedral de Jaca ocupa un lugar primigenio en cuanto al tiempo de su catedral. En esta charla voy a plantear una serie de problemas que ayudarán a fijar lo que para mí es la auténtica cronología del edificio y, por ende, la posición que nuestro edificio ocupa en la realidad del estilo románico pleno hispano. Para ello empezaré con un conocimiento del edificio. Quiero refrescarles a ustedes, aunque me imagino que lo tienen perfectamente en sus cabezas, cómo es el edificio. Unos rasgos generales, porque realmente el tiempo del que dispongo no me permite entrar a fondo en cada uno de estos elementos. La Catedral de Jaca fue ubicada a continuación de la iglesia del viejo monasterio de San Pedro en Jaca. Aquí tienen lo que a través de la excavación arqueológica es la ubicación y la forma de esta iglesia monasterial de San Pedro, con su orientación y cómo hacia el este se erigió el nuevo edificio que sería, propiamente hablando, la sede catedralicia. Les he traído este plano de orientación de los dos edificios para que vean que se cumplen la normativa canónica sobre la orientación este-oeste de los edificios templarios medievales. Ustedes dirán: ¿por qué hay
esta diferencia de ejes con respecto a los dos templos. Si ustedes se fijan, hay más de 10 grados de diferencia entre la orientación de uno y otro. A veces se ha dicho que esto se debía a un fallo en los cálculos para la orientación. Sin embargo, cada día triunfa más la idea, y creo que es la correcta, que la orientación se fijaba en el momento en que se trazaba sobre el suelo lo que van a ser los cimientos del edificio. Por lo tanto, es verano, primavera, invierno, otoño. Son las tres grandes orientaciones, por expresarme de una manera genérica. Se ve claramente aquí cómo San Pedro está dirigida hacia el este, pero con una desviación que corre sobre la orientación genérica, la que ven ustedes aquí, oeste-este, de 10 grados. Mientras que el desvío del nuevo San Pedro tiene una desviación meridional de 6 grados. Sencillamente, nuestra catedral fue replanteada sobre el terreno en el otoño-invierno del año del inicio de las obras. Sí quisiera llamar también la atención, ya que tengo aquí la orientación del edificio, sobre un concepto que está muy difundido a la hora de apuntalar una tesis genérica sobre cuál ha sido el elemento inspirador de la Catedral de Jaca en general. La presencia de Roma, la arquitectura de Roma, y algunos especialistas han llegado a fijar la idea de que está señalando San Pedro la orientación de Roma y que con eso se justifica la predilección del monarca hacia los pontífices de Roma. El vasallaje, la sumisión del reino, del monarca, hacia el Papa. No hay nada de esto. Es decir, aquí lo que hay es una orientación clásica, este-oeste, tal como ya había definido muy bien Balafrido Estrabón o Lafridus Strabo, como tienen ahí escrito. Por lo tanto, ese primer acerto es un sumando más para insistir en uno de los factores más confusos, o mejor dicho, que nos introducen a una mayor confusión para la comprensión del edificio. Desde mi punto de vista, conviene rechazarlo. Y digo un sumando más porque a este se añadirá después la cubierta de madera, a ella nos dirigiremos, de ella trataremos más adelante. La Catedral de Jaca es un edificio que muestra una cabecera de 3 ábsides con igual profundidad de tramo recto, como ven aquí, es del mismo tamaño en los 3 ábsides. Con lo cual, el arranque del hemiciclo, el hemiciclo de los laterales, el hemiciclo del central, arranca precisamente en la misma línea. Ha sido Martínez de Aguirre el que nos ha indicado, trayéndonos a colación sobre el tema, una planta de los Tornés realizada en el siglo XVIII, que le ha permitido recomponer la auténtica profundidad del ábside central, que como ustedes saben, fue totalmente rehecho. Pues bien, este tipo de cabecera es una cabecera propia del primer románico. Multitud de iglesias basilicales del primer románico mantienen este esquema. Por no citar iglesias del pleno románico en su etapa inicial, como San Martín de Mondoñedo, entre otras,
que de una manera conservadora en la teoría espacial de los ábsides, manifiesta precisamente la secuencia, la tradición de ese primer románico. Pero aunque en Jaca hablamos de tradición en este concepto de la espacialidad, sin embargo, el léxico constructivo responde claramente al románico pleno. Segundo aspecto que debemos plantear. Los intercolumnios de la nave central, los que comunican con el crucero, se plantean de manera muy clara para recibir el apoyo de arcos transversales aquí. Ven aquí el intercolumnio, pues aquí arrancaría un arco que vendría a apoyar en una columna o una consola que aquí tendría que estar para que sirviese de apeo a dicho arco. En el dibujo inferior me he permitido hacer la columna que sería el correspondiente de esta, es decir, esta columna tendría que apoyar en esta otra columna del muro. Algo pasó en el proceso de construcción de los intercolumnios y el muro lateral que dejó en suspenso la realización de dichos arcos. Pero la teoría era precisamente realizar este arco para que sirviese de apoyo y definición a la estructura de la nave central. Por otro lado, el crucero no se acusa en planta, como ustedes ven aquí, sino que sigue recto en todo su muro de este a oeste. No hay ninguna manifestación de sobresalir un brazo del crucero. Fórmula también común con Mondoñedo, fórmula común con los edificios del primer románico. Hay una preocupación por mi parte que siempre me ha extrañado sobremanera. Tienen ustedes delante un plano del siglo XVI realizado por un arquitecto, maestro de obras, domiciliado en Zaragoza, que es Marco Mañaria, que forma parte de un linaje de arquitectos oriundos del País Vasco. Este dibujo, realizado a finales del siglo XVI, nos permite volver a encontrarnos con los ábsides de los tornés, es decir, que nos permiten la traza del ábside central, la profundidad de los tramos, pero lo importante en él es la exactitud con la que describe los intercolumnios. Sin embargo, lo que nos llama poderosamente la atención es la presencia de estas columnas entregas en el muro, sobre un zócalo semicircular. Si tiene un zócalo circular para todo el pilar, evidentemente en el muro solo sería un hemiciclo, no la totalidad del semicírculo. Esto sería lo que se necesitaba, que echamos de menos en la actualidad. Lo que acabo de señalar aquí en este muro, debía haber una columna precisamente de este tipo, para que sirviese de perfecta correspondencia con los muros. ¿Qué es? Yo he llegado a la conclusión, y no es hoy el momento de hablar de ello. En estos momentos saldrá a la luz un libro mío sobre la Catedral de Jaca, y ahí hablo por menudo y detalle de las posibles hipótesis interpretativas de este curioso plano,
que estuviese reproduciendo un plano anterior y que fuese una secuencia del viejo proyecto constructivo que directa o indirectamente a través de copias interpuestas le llegó a Miguel de Mañaria, que nos permite a su vez pensar que en un momento determinado el proyecto, tal como les indico, para las columnas en los muros y apoyar a los arcos perpiaños que definirían los tramos, explicarían precisamente la realidad de este proyecto, el abovedamiento de las naves laterales. En todo caso, he sugerido multitud de soluciones en ese libro que les hablo, pero debo reconocerles que una respuesta absolutamente satisfactoria no soy capaz de encontrar para la interpretación de este plano. Bien, se proyecta el edificio, pero cuando se proyecta un edificio, ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, a finales de la Edad Media sabemos que los edificios se proyectan teniendo en cuenta el número de fosas sepulcrales que se van a hacer en el interior del templo. En estos momentos, en el siglo XI, todavía en el interior de las iglesias no está permitido enterrar. Por lo tanto, ¿cómo se eligió el tamaño? Bueno, se eligió un tamaño que fuera necesario para las necesidades de la catedral. Las necesidades rituales, de circulación de los fieles, etc. Con lo cual, básicamente el esquema de una planta de iglesia nos serviría para nuestra catedral. Se pensó así una catedral, como ustedes pueden ver arriba, de un tamaño de 1.100 metros cuadrados, que si lo comparamos con las dos iglesias de Leyre, me refiero a los dos estadios constructivos de Leyre que aquí tienen, realmente resulta de un tamaño más que adecuado. Sin embargo, si tenemos en cuenta edificios catedralicios que se empiezan a construir en la secuencia constructiva de la Catedral de Jaca, pues tendremos que es una catedral pequeña, muy pequeña. Aquí tienen la Catedral de Pamplona, la Catedral de León, la Catedral Románica de León y la Catedral de Lugo. Si lo comparamos con el próximo monasterio de Obarra, solo tenía apenas 500 metros cuadrados, con lo cual la iglesia catedralicia duplica en tamaño a la iglesia más grande existente en Aragón y su zona de influencia existente hasta ese momento. Pero queda muy lejos del edificio del monasterio de Ripoll, que llega a tener 1.600 metros cuadrados. Por otro lado, nos damos cuenta que la Catedral de Jaca ha surgido sin ningún tipo de hipoteca espacial de carácter martirial. Catedrales, monasterios, tenían la hipoteca del templo, de la construcción del templo, porque custodiaban una reliquia de un culto extendido y de gran popularidad en su entorno geográfico. En el monasterio de San Pedro de Jaca, en la catedral, no había hipoteca martirial alguna. Por lo tanto, la espacialidad del templo bastaba con la que tenemos en este momento. En primer lugar, ¿en dónde iba el coro en esta catedral?
Existe una tendencia por parte de los especialistas que han tratado de la catedral de situar el coro de una manera clásica a partir de los coros monásticos de tradición de San Galen, que luego influyen en las catedrales, que irían ubicados en la nave central, ocupando uno o dos tramos de la nave central. Como han demostrado varios especialistas, el coro de la Catedral de Jaca, como en Roda de Isábena, estaría en la continuidad de el espacio destinado a presbiterio. Como ven, vendría más o menos aquí, ocupando parte del espacio bajo el cimborrio, y se desarrollaría su ubicación aquí, teniendo en el hemiciclo justamente la cátedra episcopal. Será a partir del siglo XVI cuando se baje el coro a las naves, a los tramos de la nave central, ubicándose en una situación clásica, como les dije antes. Es decir, la ubicación en la tradición de San Galen que vemos en monasterios y catedrales en los dos primeros tramos, en un primer momento no se realiza ahí, sino que forma parte integrante como continuidad del espacio del presbiterio. Evidentemente, sin una excavación arqueológica es imposible fijar el perfil planimétrico de este coro, pero sí advertirle que la ubicación del coro en este lugar lo que nos lleva es a la tradición de una práctica litúrgica todavía de carácter hispano. Segundo tema que querría tratar con respecto a estos temas de los espacios: la circulación dentro de la iglesia. Como ven en este plano que les reproduzco aquí, falta lo que habitualmente todos reproducen como puerta del claustro, que estaría precisamente aquí, en el muro septentrional, ocupando esta zona. ¿Por qué no es ahí o por qué esta no fue la puerta principal del coro? Bueno, para mí, la puerta inicial del coro debió situarse aquí. Las otras dos puertas de la catedral, una daría al atrio porticado que vemos aquí, cuya misión fundamental, aparte enterramientos privilegiados, es la de uso litúrgico, y la puerta meridional que daría a la comunicación más directa con el núcleo urbano de la villa de Jaca. Pero volvamos al claustro y a la puerta del claustro. Fíjense, en este dibujo, nuestra puerta la he dibujado en el crucero, como ven ustedes aquí. Por cierto, ni el plano de Mañaria la reproduce. Con lo cual quiere decir que en el siglo XVI de esta puerta no había conocimiento alguno. La puerta que sitúa todo el mundo aquí en el coro, segundo tramo de la nave septentrional, vendría aquí y está hoy aquí. El restaurador Íñiguez la abrió y la colocó aquí. Fíjense, si la puerta al claustro normalmente tiene un tamaño importante. No es la mayor generalmente, pero sí tiene un tamaño importante. Si el tamaño importante es precisamente la septentrional, aquí tienen
perdón, la meridional, la que les decía que daba al centro urbano, la tenemos aquí. Fíjense, esta moldura ocupa el lugar de la ventana y haría este alfiz que ustedes vienen aquí. Habría que romper esto, habría que quitar la ventana o hacer una ventana más pequeña. Aquí no se hizo nada de esto. Se dejó la línea de impostas baja, esta que ven aquí, y debajo de ella se ubicó la puerta del coro, perdón, la puerta del claustro. Vamos a ver primero, ¿por qué yo he insistido en que debió existir una puerta al claustro desde el crucero? Miren, hemos conservado al otro lado, en la fachada de este crucero, rasgos importantes que denuncian la existencia de esta puerta. Si se fijan arriba en el tesoro, estoy hablando del pabellón de los monjes, perdón, de los canónigos, aquí se encuentra esta moldura, que era una moldura de tacos, que han sido picados. Esta moldura la he reproducido precisamente aquí. Y luego del otro lado, que les enseñaré más tarde, encontramos testigos de esta otra moldura. Esta ya con sus tacos correspondientes. Con lo cual, lo lógico es pensar que estaba enmarcando una puerta. Sin embargo, la puerta ha sido totalmente amortizada. No queda resto alguno. Solo estos dos mínimos indicios. Ahora vayamos a la puerta del claustro, la que tradicionalmente, a partir de los dibujos de Íñiguez, se señala puerta del claustro. Es esta que ustedes ven aquí, como ven por debajo de la línea de impostas, y luego lo siguiente. Fíjense el otro lado de esta puerta. Esta es la que da a la iglesia. Esta es una terminación muy poco románica, esa del dintel seguido sin más, como vemos aquí, sin ningún tipo de arcuación ni nada de nada. Es una puerta de construcción, yo diría, altamente sospechosa. Segundo aspecto que me interesa llamar la atención. Ven que tiene un tímpano segado, no aparece en la totalidad de su semicírculo, pero fundamental, hay dos canzorros sirviendo de apoyo al tímpano. Dos canzorros lisos, y son canzorros que en la construcción, en una construcción monumental, se introducen muy tarde. Es decir, no es lógico construir con este tipo de canzorro. Pero todavía lo más sospechoso de todo es que nos encontramos con que el tímpano, perdón, las jambas, ven aquí las jambas, son monolíticas de una sola pieza sirviendo de base. Es otra solución chapucera, poco habitual dentro de la construcción. Desde mi punto de vista, esta puerta, si es que no llegó a inventársela, no la ubicación de una puerta que está documentada desde el siglo XVI, sino los elementos integrantes de esta puerta, si es que no se los inventó Íñiguez, en realidad es una puerta no ya románica, sino tardomedieval, de una época de crisis. Fue ese el momento en el que se trasladó la puerta de su ubicación canónica en el crucero y se colocó aquí. Es otro interrogante que nos queda a la hora de hablar sobre la circulación dentro de la catedral.
Miren, he hecho este pequeño juego para explicar un poco cómo funciona esto de las puertas. Como ven, esta es la iglesia de Tornés del siglo XVIII y esta es una imagen del claustro hacia 1600, finalizando el siglo XVI. En la imagen del claustro, que nos permite ver cómo es el claustro, que en tamaño y pandas es tal como existe en la actualidad, pero aquí pueden encontrarse los intercolumnios que cerraban el claustro. Pero para lo que yo he hecho esta composición es para que vean que la puerta del claustro estaba aquí, en donde indica Íñiguez, y que en el 18 se traslada aquí, como pueden ver. También hay una definición de un área penitencial, es decir, la ubicación de un espacio tratado monumentalmente para desarrollar la celebración de la penitencia mayor. Si ustedes se fijan, es un atrio de 2 tramos, es decir, un atrio profundo, abovedado con cañón y que sigue modelos muy tradicionales dentro del románico. Pero que no sabemos exactamente un modelo, no conocemos exactamente un modelo que le sirviese de inspiración. Porque en Santiago de Compostela, en lo que luego será Catedral de Santiago de Compostela, el santuario tenía en Occidente un atrio profundo también de 2 tramos. Pero lógicamente el léxico constructivo sería ya todavía prerrománico. Este área penitencial, como les decía, servía para la celebración de la Eucaristía Mayor. La Eucaristía Mayor tenía lugar en la catedral, el ministro que lo oficiaba era el obispo y tenía una enorme repercusión en el adoctrinamiento de los fieles. Ojo, que a esto le llamemos área penitencial, es en función de la penitencia mayor, porque en cualquier iglesia, a las puertas del templo, se puede realizar la penitencia común, diaria, lo que llamaríamos una penitencia menor. Pero aquí es una de las grandes celebraciones rituales presidida por el obispo, que no nos deja ningún lugar a dudas porque en el fondo, presidiendo este gran espacio, tenemos el término, la expresión pax, que es el momento en que el obispo concede la absolución y recibe al fiel en el templo libre de ningún pecado. Le han sido perdonados sus pecados. Resulta curioso por la rareza de supervivencia. Evidentemente, todas las catedrales de época románica reservaban un espacio jerárquico del templo que tenía una enorme trascendencia en el conjunto del edificio. Pero no ha sobrevivido a nosotros. En la catedral de Jaca, como en ningún otro sitio, conservamos este espacio penitencial. Ahora bien, yo el primero, nos hemos equivocado muchas veces al tratar de este atrio penitencial, pues
hemos pensado inmediatamente en una estructura del tipo de Galilea en la tradición de los Vesper carolingios. La Galilea era un espacio que tenía una tribuna que se abría sobre el templo. Ese espacio elevado, ese piso sobre el atrio, tendría un ventanal grande que comunicaba con el templo. No, aquí no hay nada de todo esto. Miren, estaba la ventana libre sin cubrir por nada. Hoy aparece cubierta por la ampliación en pisos del atrio en distintas épocas de la tardía Edad Media. Y vemos que aquí está la ventana que hemos dibujado aquí y es una simple ventana. Es decir, sobre el atrio venía el tejado y luego la ventana que comunicaba, que iluminaba el interior de la nave central. Más o menos como podemos ver aquí. Todo lo que se construya para arriba, encima de este atrio, responde ya a una época tardo medieval. Por lo tanto, cuidado cuando seguimos utilizando por parte de algunos especialistas la idea de Galilea en este espacio o Torre Vesper. Ya les dije antes que yo en alguna ocasión en el pasado llegué también a utilizar esta expresión, pero que evidentemente en Jaca no se buscaba un elemento tipológico como el que vemos aquí. Si nos fijamos por el interior, este sería el muro occidental por la parte interior, vemos la ventana arriba y no nos encontramos con ningún elemento que pueda servirnos para pensar en una apertura que sirviese para la tribuna, el piso elevado de los Vesperke que hemos hablado antes. Bien, miren, aquí pueden ver una espectacular foto del interior en donde al fondo podemos ver todavía el testimonio de la ventana que les hablaba antes. Segundo aspecto que quería hablarles, el proyecto del edificio. El proyecto del edificio es una arquitectura desnuda, la llegada del taller de escultura. Es muy importante este aspecto, estos dos aspectos que vamos a comentar aquí, aunque sea brevemente. Fíjense, esta es la catedral tal como estaba a principios del siglo XX. Pueden ver cómo se encuentra aquí el ábside que ven aquí, elevado en el siglo XVIII, y solo del ábside primitivo queda aquí un pequeño aspecto del ábside septentrional del proyecto original y el crucero, tal como lo ven aquí a su derecha. Gracias a esto podemos recomponer cómo era el conjunto de la cabecera. A partir de este ábside hemos deducido, especulando en la iconografía del edificio, cómo era precisamente la concepción del resto del edificio. Sí me importa mucho que se fijen en esta ventana que existe en Toulouse. Se dan cuenta que es una ventana que tiene una chambrana de tacos, la arquivolta en arista viva, el vano de la ventana propiamente dicha y las jambas encapiteladas por una imposta de tacos. Si se fijan en Jaca, esto no existió en el proyecto original. Es decir, la catedral fue levantada una vez que la catedral, no, la decoración monumental de la ventana fue realizada en una fase distinta a la realización de la ventana. Previamente tendríamos que prescindir de todo esto para darnos cuenta de cómo era la ventana original. Ustedes dirán que soy algo osado en la afirmación,
Aquí tienen el testimonio. La imposta dobla y corría hasta el fondo, como hemos visto en Toulouse y en otras soluciones similares. El cimacio del capitel se adapta, fíjense, el perfil que recorre el cimacio para adaptarse a una moldura que ya existía. Por lo tanto, en el primer proyecto el arquitecto no estuvo presente la aplicación de una escultura monumental. ¿Por qué circunstancias? Algo que ignoramos. Posiblemente el no disponer de un escultor de este tipo en esa primera fase. Si se fijan en la misma columna que ha sido pegada, adosada al muro, el capitel ha sido groseramente cortado y se ha adosado al muro, tal como pueden observar ustedes ahí. En el interior tenemos algo más asombroso, y es que no dejaron hueco, como ustedes ven aquí, para colocar la columna. Es decir, cuando vino alguien que pudo hacer escultura monumental, no pudo poner aquí una columna y luego un arco, porque no dejó posibilidad de esto, tal como lo pueden ver aquí. Fíjense, aquí lo pueden ver mejor. Es decir, fueron pensadas las ventanas, fueron pensadas las impostas, pero no fueron pensadas la posibilidad de colocar columnas y con sus capiteles como decoración monumental del conjunto. Por esa razón, al no tener previsto tener columnas, como en el ábside, las columnas del frente, este par de columnas que vemos aquí, recurre a fustes, a fragmentos de fustes que va empalmando uno con otros y a una cesta doble. Pero esto se hará cuando haya un escultor capaz de hacer este elemento. Olvídense ustedes de todas las interpretaciones simbólicas de estas dobles columnas. Estas dobles columnas tienen un significado absolutamente funcional, necesario para los medios, para los recursos que dispone el arquitecto en esos momentos. Y por lo tanto, la adjunción de unas columnas exige lo más práctico, lo más directo, lo más cómodo, son unas columnas adosadas. Dejamos el tema ahí simplemente anunciado y vamos a la llegada del taller de escultura. La llegada del taller de escultura es un taller extraordinario. Trabaja en la portada historiada que vemos ahí. Uno de los grandes hitos del románico pleno es la portada historiada, y la catedral de Jaca ocupa un lugar primigenio en el origen de la portada historiada del románico pleno, al menos en la información que contamos en la actualidad de todas las portadas románicas existentes. También se experimentó con otro criterio de portada historiada, pero portada historiada en la portada meridional. Introdujo cornisas con esta capacidad tan plástica de metopas talladas, labradas, canecillos con animales prominentes que recuerdan, por ejemplo, en este ciervo, el arte del marfil islámico, y con cobijas que tienen el sofito también decorado. Este tipo de cornisa es una cornisa de tradición clásica que correrá a lo largo de la Alta Edad Media y que en el románico pleno algunos han llevado hasta sus orígenes en Poitiers. Posiblemente de esas fuentes bebió nuestro escultor, pero sin duda tenían modelos más exquisitos, es decir, absolutamente anicónicos, pero realmente perfectamente labrados. Vean esta reconstrucción de una cornisa de la mezquita de Tudela que nuestro escultor debió conocer sobremanera, porque le ayudó a comprender mejor aquello que se cita como referencia
para Jaca, que es Poitiers, que está mucho mejor acabado y definido desde el punto de vista arquitectónico en la arquitectura de tradición islámica, como ven aquí. Olvídense ustedes de la incomunicación entre el mundo del Islam y el mundo cristiano. No existió, salvo en momentos de crisis bélica. Normalmente, cristianos y musulmanes conocían perfectamente un mundo y otro. Pero el siguiente aspecto que nos importa sobre este taller de escultura que llega a Jaca, y con ello acabo, es dos circunstancias que nos revelan algo sorprendente sobre el escultor que acaba de llegar. Fíjense ustedes estos capiteles que ven aquí. La cesta llega hasta aquí y necesita suplementarse con este elemento. Aquí el suplemento viene por la parte inferior. Hay multitud de recursos para suplementar los capiteles, las cestas de los capiteles, porque no alcanzan la altura que requiere su ubicación en los soportes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se ha equivocado el artista, el escultor, encargando el material a la cantera? ¿Le han traído unos bloques más pequeños? ¿O los bloques estaban ya pedidos y es un material que se encuentra en la obra y que tiene que reaprovechar? Posiblemente es esto que tiene que reaprovecharlos y la economía de la catedral no da para sustituir los bloques por otros. Por lo tanto, se tiene que conformar con lo que ya estaba pedido y estaba el material allí dispuesto para la obra. Fíjense, siempre este es un tema que se ha conocido, pero pueden ver en el plano, en rojo, todos los capiteles que han sufrido la ampliación de la cesta. No son uno, dos, media docena, es que ocupan prácticamente la totalidad del proceso constructivo de una determinada época. Lo que sí es verdad es que el taller que realiza estos capiteles realiza la cesta y no llegó a colocar las cestas en su sitio. El mismo taller ya no estaba cuando se colocan las cestas en su sitio. Fíjense otro aspecto de este taller. Como ustedes pueden ver aquí, esta cesta está tratada en la parte superior con la nervadura del haz, pero el embés queda liso. No ha sido tratado. ¿Por qué? Porque lo deja para que el pintor realice la terminación del capitel. El taller tiene prisa por irse y deja las cosas a medio hacer, como ustedes ven aquí. Esa pétala que ustedes ven aquí, esa pétala que ven ahí, está incompleta. Sus hojas tenían que haber sido labradas y ahí simplemente ha permanecido el dibujo que sirve de base al trazado. Por lo tanto, el taller de escultura viene, transforma la imagen del edificio con la aplicación de la escultura, pero es un taller rápido, que pasa veloz por la fábrica. Ese taller que debió estar 2, 3 años trabajando en Jaca, posiblemente 5. Realmente no estoy en disposición de hacer el cálculo de los capiteles que existen, de el tímpano que existe, y calcular justamente el tiempo que se tarda en realizar esa obra. Pero un taller de 6 o 7 personas trabajando todo el año, porque la escultura no es como trabajar en la fábrica de la catedral, que requiere parones por culpa del tiempo, de la temperatura, parones
en la construcción durante los inviernos, en lo que se llama la oficina, el taller de la fábrica, se trabajaba todo el año. Por lo tanto, el tiempo de estancia es mínimo, con lo cual sustancialmente se modifica grandes aspectos de lo que es el fundamento de la cronología de la catedral. Y ahora sí que, para terminar, una advertencia. Miren, los historiadores que empezaron a modificar la cronología de la catedral, que proponía una fecha temprana, desde la época de Porter y Gómez Moreno, se sintieron aliviados cuando Ubieto dijo que la catedral no podía ser anterior al año del fuero de Jaca, porque Jaca no era una ciudad y si no había ciudad no podía haber catedral. Es un error mayúsculo del historiador. Si conocemos la historia de las catedrales de nuestro país en el siglo XI, nos daremos cuenta que son muchas las catedrales que se ubican provisionalmente. Recuerden, la Catedral de Jaca es una ubicación también provisional, en un monasterio que está aislado en el campo, que está en una pequeña villa y que provisionalmente ocupa este lugar. Es verdad que si yo voy a los preceptos canónicos, no puede existir catedral si no es una ciudad. Pero tan verdad como esta es que hay numerosas catedrales que han sufrido un paso previo de docenas de años fuera de una ciudad. Por lo tanto, por mucho que quieran apoyar sus tesis para retrasar la cronología de la catedral de Jaca, el límite que señala el fuero de Jaca no sirve para nuestra catedral. Sus conciencias no pueden quedar tranquilas si su argumento de apoyo documental es precisamente ese elemento. La Catedral de Jaca, y esto será para otro día, clama en su documentación sin ningún género de dudas que fue fundación y obra de Ramiro I, e Iguácel, hoy por hoy, no hay nada que desdiga la realidad de que en 1072 ya estaba construida la parte más significativa de la Catedral de Jaca, porque su reflejo está en la iglesia de Iguácel. Muchas gracias.